cambio importante en el presidente. El impactante cambio, porque no solamente impacta o va a impactar en la opinión pública, en las decisiones, sino en su alrededor también. Mucha gente que trabaja con él lo está notando. Se ocupa de otras cosas y dejó de ocuparse de cosas que algunos creían que no eran para un presidente. Por ejemplo, hoy sí, el presidente, calculadora en mano, dice sobre la, así le llama, ola de inversiones ya confirmadas y las que podrían llegar a venir. Dice lo siguiente: hay 105.000 millones de dólares dando vuelta en inversiones. Y los detalla así: 25.000 millones de dólares pendientes de aprobación. Perdón, aprobados, no pendientes de aprobación, ¿eh? Primero, 25.000 millones de dólares aprobados. Después, 25.000 millones de dólares pendientes de aprobación. Luego, 30.000 millones de dólares previstos en el acuerdo entre YPF y Eni. Estuvo el titular de YPF en Italia hace poco anunciando eso. Luego, 25.000 millones de dólares anunciados por la empresa OpenAI, que fue anunciada por el propio titular. Milei desmiente de manera terminante, lo acabamos de decir, le importaba mucho en el gobierno porque están empezando a intuir que el kirchnerismo vuelve con ruido y con ganas de meter demasiado ruido. El presidente desmiente de manera terminante la versión de que el gobierno está negociando con el kirchnerismo 2 vacantes para completar una Corte Suprema de Justicia de 5 miembros. Ya lo sabés, el rumor fue publicado en las últimas horas. Aseguraba que, por un lado, la senadora ultraquiristinista Anabel Fernández Sagasti sería propuesta por el peronismo y que iba a ser aceptada por el resto del Senado. Y por el otro, el camarista Mariano Llorens sería propuesto por el oficialismo, que responde al Poder Ejecutivo, y también sería aceptado. Bueno, afirma el presidente: es absolutamente falso. Y sospecho, por no decir que estoy seguro, que viene del mismo lado de quienes inventan que quieren reformar la Constitución. Silvina Martínez, ¿por qué cada tanto surgen estas versiones? Vienen del lado del peronismo, el kirchnerismo, de Cristina, Oscar Parrilli, ¿no? Sí, porque además buscan nombres que la gente va a generar rechazo. El nombre de Fernández Sagasti en un lugar como la Corte, alguien que viene de la política, que claramente es militante kirchnerista, genera rechazo por parte de la ciudadanía, y además esta idea de que hay alguna especie de tongo o de arreglo entre el gobierno con el kirchnerismo, que es lo que la gente precisamente no quiere y por eso votó a Milei. Se le preguntó entonces a Milei si alguien del gobierno pudo haber estado negociando en su nombre. Respondió: los peronistas no tienen diálogo conmigo y tampoco habilito a nadie para que ese diálogo se produzca. De manera que si alguno fue a negociar por las suyas, me parece que la respuesta es contundente. Por cuerda separada, le acaban de informar al presidente que el diálogo con los gobernadores venía muy bien. Pero tanto el presidente, ustedes lo escucharon a Rucav, ¿no? Como dentro del gobierno sugieren que una parte del periodismo no repita ni compre el pescado podrido que le podrían estar vendiendo, por ejemplo, sobre los contenidos específicos de la reforma laboral o de la reforma impositiva. Un ejemplo: la anulación del monotributo, que es mentira. Pero por otra parte, el presidente está seguro que tanto la ley de glaciares, atención con esto porque se va a discutir mucho, como la reforma laboral van a ser usadas, pero en contrario, como banderas, a falta de ideas propias por el kirchnerismo y la izquierda. ¿Para qué? Para seguir poniendo palos en la rueda de lo que consideran una transformación irreversible. Cuando tengamos la modernización laboral, hablo de la modernización laboral porque en este caso hay mucha especulación con eso, pero también pasa con el resto de las leyes, incluso con el propio presupuesto 2026, por favor no tomen las especulaciones, esperen que efectivamente nosotros transmitamos cuál es el contenido de cada uno de los proyectos de ley. Ni el jefe de gabinete, Manuel Adorni, ni el flamante ministro del Interior, Diego Santilli, anticiparon a los gobernadores la letra fina de los proyectos de ley, ni la del presupuesto, ni la de las reformas. ¿Por qué? Porque no la tienen. Ellos, Adorni y Santilli, que van juntos a todos lados, volvieron a tomar nota de las necesidades de los gobernadores y evaluaron la predisposición a ser acompañados. Adorni, Santilli, todo lo que está en las conversaciones,
están convencidos de que la mayoría de esos gobernadores va a aprobar las reformas. Porque esta vez, entre otras cosas, ¿no? Porque esta vez Luis Caputo va a mostrar, ¿cómo decirlo? Se va a mostrar un poquitito más generoso que de costumbre. Fuentes cercanas a Santilli y Adorni dijeron un poco más generoso, no mucho más. Son fuentes que participan de las conversaciones. El ministro del Interior, Santilli, parece, por otra parte, no darle la menor importancia a la versión de que quisieron entregarle el ministerio como una cáscara vacía. Viste que le dieron el ministerio, pero sin el Registro Nacional de las Personas y sin la Dirección Nacional de Migraciones, porque se lo daban a seguridad. Bueno, al final se terminará quedando con el Registro Nacional de las Personas, pero cuando uno le pregunta a Santilli, dice que él ni lo pidió ni le importa demasiado. Textuales. No vine a pelear poder dentro del gabinete. Mi misión es lograr el primer presupuesto de la era Milei y la aprobación de todas las reformas. Esto dijo Santilli este fin de semana en privado a su equipo. A ver, ¿qué es lo que se ve? ¿Cuál es la información que tenemos nosotros? Santilli parece tener más apoyo y más recursos de los que en su momento le dieron a Guillermo Francos. Sin ir más lejos, la semana pasada aterrizó en Mendoza. ¿Cuándo fue a Mendoza? ¿El jueves o el viernes? Ya se me perdieron los días. Bueno, aterrizó en Mendoza. Y con el aval de la Nación, le dio al gobernador un crédito, en realidad lo venía pidiendo Mendoza hace tiempo, pero necesitaba el aval de la Nación, por 75 millones de dólares para obras de agua en la provincia. Con Salta y Catamarca terminaron de firmar nuevos préstamos y créditos del Banco Nación para esas provincias. Dicen cerca de Santilli, no les vamos a dar a cada gobernador la plata que el presupuesto no tiene para romper el déficit fiscal. Eso no se va a hacer. Le vamos a dar lo mínimo y necesario para que ellos sientan que tenemos vocación de ayudar. El viernes estuvo en Mendoza, gracias. A ver, Santilli es un negociador dato, dice, entre 0 y 10 puede haber 2 o 3. Y eso es menos que nada. Quizá el dato más relevante es que por ahora la mesa integrada por Karina Milei, Adorni, Santiago Caputo, Martín Menem, Patricia Bullrich y el propio Santilli funciona como lo haría nada del otro mundo. Un equipo normal que busca los mismos objetivos. Hasta hace muy poco la interna era furiosa. Incluso es un equipo que está funcionando, le digo a Gasulla que le gusta el fútbol. Bueno, Marcelo Mazzarello acá presente también le gusta el fútbol, me parece. Marcelo, buenas noches. Están funcionando como un equipo. ¿Viste esos equipos que son ordenados, que están más ordenados que antes? Por ejemplo, el proyecto de ley de modernización laboral todavía no está listo. Se está discutiendo, pero va de suyo y todo el mundo sabe que Federico Sturzenegger, el ministro de Modernización, va a pugnar por quitar el aporte solidario, ¿viste? Las cuotas de los sindicatos, el aporte solidario compulsivo, ¿no? Que los sindicatos reciben de parte de los empleadores y trabajadores, incluso de trabajadores que no están afiliados al gremio. Mientras el ministro de Economía, dentro de la reforma laboral, va a pugnar por otorgar beneficios a las empresas, beneficios vinculados con el impuesto a las ganancias y las cargas patronales. ¿Se entiende? Bueno, todas las partes trabajan en el marco del Consejo de Mayo y aportan sugerencias. En el Consejo están desde los representantes de la CGT y de la UIA hasta los senadores y diputados nacionales. ¿Saben quiénes fueron los únicos que quedaron afuera? Ahí lo están viendo. De cualquier negociación, bueno, son los gobernadores kirchneristas, Axel Kicillof, Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, Gildo Infran, de Formosa, y Ricardo Quintela, de La Rioja. Ellos son parte del peronismo en estado de descomposición, sin norte ni brújula. Es un peronismo dispuesto a rechazar todo, sin siquiera conocer la letra chica del proyecto. Así reaccionaron con el flamante acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos. Un acuerdo que todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo ve. Tiene el valor de una carta de intención. Todavía no está la letra chica. Pero el ministro de la producción de Kicillof, Augusto Costa, cuando no, habla del asunto como si fueran las 7 plagas de Egipto. Nosotros le estamos garantizando acceso preferencial a
productos industriales, tecnológicos que van a poner en riesgo seriamente a gran parte de nuestra industria. Y la provincia de Buenos Aires es la provincia que aporta el 50% de los bienes industriales de Argentina. Este acuerdo pega de lleno en la provincia de Buenos Aires y se suma a toda esta política de ajuste y de destrucción de empleo que venimos viendo y es muy preocupante. ¿Cómo sabe todo eso? Si todavía no empezó a aplicarse. Atrasan 40 años, desde el principio de democracia, cuando se negaron a discutir una modernización laboral, una reforma laboral. Y están sumergidos en una interna salvaje, ahora lo vamos a hablar con la mesa. Una interna de todos contra todos, en la que se acusan de corruptos, drogadictos y egoístas. Están y siguen demasiado enamorados de las cajas y el poder. Creo que Cristina y su hijo se tienen que dejar de joder, correrse. Y voy a decir algo y me hago cargo de lo que digo. Sí. Digo, quiero un tipo normal a cargo de ese tipo de responsabilidad. Tu vida no puede ser todos los días hasta las 4 o 5 de la mañana de joda y con droga, ¿viste? Cortala. Entonces, si robaron, seguramente deben haber robado, Ari, seguramente deben haber robado. Hay muchas cosas que no se explican. Que la obra pública estaba cartelizada y que se ponían de acuerdo, no tengo la menor duda. Que no hay cómo explicar que el secretario de Cristina tuviera 40 millones de dólares, eso es cierto. Como mínimo tiene que haber un tráfico de influencias de ese hombre. Creo que el peronismo sí necesita nuevas voces, nuevas ideas, y que mientras esas nuevas ideas no aparezcan, renovar una cara no sirve de nada. Algunos hablan